Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hoy un nuevo video, el tercero de esta lista, y le puse como un título de Uniendo los puntos mirando al pasado. Esta frase o este relato de nuestro amigo Steve Jobs. Eh, Uniendo los puntos mirando al pasado. De eso se trata esta lista de video, más o menos un poco. Y hoy te voy a contar desde los 12 a los 17 años de mi vida. ¿Qué pasó? Esa para mí fue como la etapa que yo le puse eh, la más feliz, la más linda. Esa fue la que más me gustó, bueno, relativamente, ¿no? A grandes rasgos en mi vida. ¿Por qué? Hay 4 o 5 puntos importantes en esa etapa de mi vida. Y una es la aparición de mi mamá. Si viste los videos anteriores donde yo te contaba que vivía con mi papá, con mi hermana, y mi mamá empieza a aparecer como de los 8 o 10 años en adelante. Antes ella se había ido a trabajar a otro lugar, es docente, y muy lejos, después se pelean con mi viejo, y bueno, ahí nosotros quedamos en el medio y como que no en ese proceso nosotros elegimos quedarnos con mi viejo porque vivíamos con él, él nos cría, mi mamá se va a trabajar, y ahí empieza a aparecer en esa etapa de los... como le decía, los 12 a los 17, un poco antes aparece también. Pero bueno, la etapa anterior fue muy difícil. Esta era la más linda. Ya mejor vínculo con mi vieja, con mi mamá. Y mi hermana se va a vivir con mi abuela, parte de mamá. Yo vivía con mi papá. Y en ese transcurso me voy a vivir también con mi abuela. Y yo era muy inquieto, era como muy para acá, para allá. Y ahí mi abuela, todo bien, me corre de su casa, andate a casa de tu papá. Estoy como 6 meses ahí, mi papá me dice, no te aguanto más, andate a la casa de tu mamá. Y bueno, así fue toda esa etapa de mi vida, hasta los 17 más o menos que me fui a estudiar a otro lugar. Pero bueno, ahí anduve deambulando. En esta etapa aparece el deporte como algo importante en mi vida. Yo, como les decía anteriormente, jugaba a la pelota porque mi viejo me llevó a un lugar, me gustaba, me divertía, la pasaba bien, pero no sé, no era muy bueno, o no sé, tenía algo ahí que no me animaba. Luego, eh, porque me gustaba la bici y andaba todo el día en bici, y corría y tenía un buen estado físico. En un momento, no sé bien, sí. En ese momento, cuando nos gustaba la bici, en el grupo de la secundaria, los primeros años, yo era como esa gente que andaba en bicicleta, los changuitos que andan en bici. Pero en esa época hacían como competencias en un parquecito, y entonces ahí un amigo me presta una bicicleta y empezamos a correr como la primera carrera, digamos. No sé, haber salido quinto, éramos 6 7. Eh, Era como dar vueltas en un lugar. Y ahí, ¡pum! Fue, chao. Más bici, salir a entrenar, a andar, correr, etcétera, etcétera, etcétera. En ese transcurso, mi vieja como era docente, estaba mucho mejor económicamente con mi papá. Entonces mi vieja, y ya empiezo a tener más vínculo con ella, y siempre como en mi mente, fue como mi papá, a ver, nos criaba de alguna forma como el que estaba ahí día a día, que no tenía mucho dinero, pero tampoco nos hacía faltar las cosas. Mi vieja era como que no estaba con nosotros porque laburaba, pero nos daba la mantención, lo que necesitábamos. Entonces mi vieja nos ayudaba un montón. Y ahí, bueno, me compré una bici, fue como la primera bici, re copado, re buena onda, y ahí empecé como ya a entrenar mucho más, ya a competir en mountain bike, viajar, ya hacía podios, ya salí campeón, ya me gustó y pim pum pam. Y ahí encuentro a dos amigos que también son importantes en la historia. Uno se llama Curro y uno se llamaba, porque falleció, un chico joven. Y el otro le dicen Pájaro o Cachilo. Y bueno, estas dos personas fueron muy importantes en ese proceso. Yo tenía, como decía, 11 años, 12 años. Y empecé a andar en bici. Ya empecé a correr y demás. Y una vez cuando estaba andando en la ruta, andando en bici, iba este chico Curro, iba en bici, y al lado iba
sosteniendo otra bici. Y como en la banquina de la ruta iba un chico corriendo, un señor. Y él era este chico pájaro, o cachilo. Y entonces yo le pregunto a este curso qué estaba haciendo y él me dice está haciendo duat, o sea, está corriendo, porque el fin de semana va a haber un duatlón. Y entonces ahí empecé yo a entrenar, que es correr y bici, y bueno, y ahí empecé a hacer duatlón. Llegué la primera vez, gané, fue como, wow, no sé qué, y ahí se me voló la cabeza, duatlón, todo lo duatlón. Y así empecé a ser el campeón, el campeonato ese como de la provincia y ganaba ahí porque estaba bueno, ganaba. Y bueno, y ahí empecé años y años y años, hasta bueno, muchos años, y salí y llegué a ser campeón argentino, o sea, como muy crack en mi categoría, no de todos. Pero le he dedicado mucho tiempo, mucha pasión, muchas ganas. Y en ese proceso como que hubo mucho de viajo, mis viejos me ayudaban a viajar el primer año y ya el segundo año viajé solo. Entonces eso me dio mucha independencia, mucho riesgo, mucho animarme, no me pasó nada malo, entonces como que siempre había cosas positivas, siempre iba a pasar todo positivo, dormir en terminal, viajar a casas de gente conocida, gente desconocida, ir ahí, hola, yo soy, vengo a competir. La verdad que fue esa etapa muy bonita y me gustó mucho, mi familia me apoyó todo lo que pudieron. Eh, y ahí van los amigos que me apoyaron y demás, fue como muy bueno, digamos. Y en ese proceso de que el deporte me enseñó, y ahí es donde yo le decía que mi papá hace política, porque les contaba, porque en ese proceso yo lo veía a él que hacía pedidos, creo que bueno, no, algo así, pedidos al gobierno, como a, no sé, provincial. Vamos a pedir no sé, una bandera para la escuela esta, vamos a pedir no sé, pelota de fútbol para la escuelita esta, entonces tenés que hacer una nota, presentar expediente, y mi viejo como que lo veía yo que, o siempre nos contaba eso, o que le hagamos la nota y cosas así en la compu, y siempre como pedir, avanzar hasta que te daban y bueno, objetivo cumplido. Entonces como que yo tomé eso y quería competir en algún lugar y no conocía, hacía esto, hacía aquello, buscaba, pero yo tenía que ir, yo como sea iba a ir. Entonces eso fue como muy importante en mi vida, muy importante el deporte. Por eso me gusta que la gente haga deporte e incentivo que hagan deporte. Eh, Fue como una etapa muy bonita, pasó la secundaria, me puse de novio en ese proceso. eh, Conocí una chica, me enamoré, quedó embarazada, después perdió bueno, el bebé, fue muy duro. Por ahí pienso que mi vida hubiera cambiado, no hubiera sido otra cosa. Entonces como que tantas cosas pasaron tan rápido, bueno, en el siguiente video te voy a contar cómo fue desde esos 17 años a los 19, que también fue una etapa clave porque el deporte marca algo, me voy a vivir a la provincia y también pasan cosas. Luego me voy a Europa, pero bueno, luego te voy a ir contando en los siguientes videos, pero si no se hace muy largo. Así que bueno, ojalá que de alguna forma te sirva y te incentive. Chao, chao.